esta edición de Espacio Arte, conversamos con la cineasta y promotora cultural venezolana iraquí Jinan Al-Sheredai Narváez, quien realizó un largometraje documental que narra la vida y obra de su madre, Guiomar Narváez, en Amor Sostenido. La muestra Compás de la Materia, el Vals del Artificio es un proyecto curatorial del joven artista Javier Vivas que invita a mirar la producción plástica de 24 artistas andinos desde una nueva perspectiva, alejarnos de la nostalgia bucólica para celebrar el rigor del oficio. La película Guiomar Narváez en Amor Sostenido se empezó a grabar en el estudio de maestro Chuchito Zanoja como un ejercicio en el que queríamos registrarla a ella en la actualidad, porque hace muchos años que no se había grabado a Guiomar Narváez, que hoy tiene 88 años. Entonces, cuando empezamos a grabar, era una idea incipiente, no pensé hacer un documental, mucho menos una película de cine. Eso tomó alrededor de 4 o 5 años, 4 años y medio, no de rodaje constante, sino oportunidades de rodaje. En un año hicimos esa grabación, al siguiente año hicimos un concierto para la película, luego concursamos, simultáneamente íbamos concursando en el Centro Nacional de Cinematografía para obtener recursos para producir la película. Pero cuando cuentas la historia de tu mamá, bueno, tú conoces buena parte porque lo has vivido allí, ¿no? Descubres cosas nuevas y por supuesto que sabes de ella desde que naciste, pero lo que pasó antes no lo presenciaste. Había muchas cosas que ella sabía porque ella narra mucho su historia, ella es recurrente en su discurso de cómo ha sido la música lo que ha determinado su vida. Ella, Guiomar Narváez, tiene una frase célebre que es: a mí en la vida la música me lo ha dado todo. Y eso tiene que ver con una vida predestinada. Hay personas que vienen al mundo con la certeza de un propósito. Esa es la historia de Guiomar Narváez. Ella tuvo episodios un poco mágicos en su vida, muy mágicos en su vida, con personajes de la historia de la música venezolana del siglo XIX y XX, que, bueno, ellos son también celebrados en esa película, tienen un homenaje muy especial que se logró con mucha belleza, debo decirlo, no lo digo con falsa modestia porque es un trabajo de equipo, y esos personajes son Vicente Emilio Sojo, María Luisa Escobar, que le puso el nombre a Guiomar Narváez, inspirada en la pianista brasilera de esa época que se llamaba Guiomar Novaes, y María Luisa Escobar dijo, ella va a ser pianista. Aldemaro Romero es una persona determinante en su vida también, Inocente Carreño también, margariteño, y Morela Muñoz, la gran cantante venezolana, con quien mi mamá tuvo una iniciativa, las dos tuvieron una iniciativa hermosa que era tocar aguinaldos, hicieron un LP de aguinaldos venezolanos, y Morela fue la persona que presentó a Guiomar Narváez y a Madhar El-Shereida, que es mi padre. Entonces esas celebridades, mi hermana dice que son próceres, y sí lo son, de la vida musical, de la historia de la música venezolana, forman parte de su vida personal, profesional, determinaron su historia. Entonces, la construcción, la elaboración de esa guión requirió seleccionar a estas 5 luces luminarias de nuestra historia musical, porque, bueno, son parte de su vida profesional y personal, pero además mostrar lo que eso representa para la música venezolana, reivindicarlos en estos momentos y en la actualidad. Nosotros tenemos como el deber de recordar a quienes han hecho la historia de nuestra cultura, de nuestra música. Son luces que no las podemos dejar apagar. El stop motion surge como una necesidad de recrear flashback, que son los recuerdos, o sea, el pensamiento que va al pasado de la historia, ¿no? Es como la fantasía de la historia durante un periodo, y es un oficio que retomo con algunas interrupciones, pero que está en mí. Tuve un sueño
que me despertó y escribí la palabra plastilina. Seguí durmiendo y cuando me desperté compré plastilina y modelé una muñeca. Quería recrear lo que me contaban de mi abuela cuando era niña. Por supuesto no la conocí cuando era niña. Quería recrear una escena de ella tocando piano en un río con una tabla que ella había construido porque era una familia de escasos recursos, muy escasos recursos, y mi abuela era una artista en todas sus formas. Entonces yo modelé una muñequita en plastilina y empecé a coquetear con la idea de que el stop motion fuera un recurso narrativo que resultó una de las partes más exigentes pero más divertidas de la película, en la que yo realmente sentía que estaba recibiendo un tesoro como creadora, un medio de expresión en el que sentí, bueno, también en el cine puedo hacer esto, ¿no? Para seguir haciendo cine a mí me quedan las ganas de vivir, el amor a mi país, el amor al Caribe, a nuestra cultura. Yo tengo origen venezolano-iraquí, soy apasionada de ambas culturas, pero 50-50, estoy picada por la mitad. Y nosotros tenemos una cultura de la que yo estoy enamorada. Yo estoy enamorada de la diversidad de lo que somos como venezolanos, de nuestra región, Venezuela, el Caribe, Latinoamérica, el mundo árabe. Para hacer cine tienes que amar. Para hacer arte solo tienes que amar. Pues yo ahora digo, en la vida todo me lo ha dado la música y el cine. Cuando pasan cosas como recibir un premio, solamente la selección en un festival donde a veces hay 3.000 películas que están concursando, ya eso es un premio, porque ya llamó la atención, tocó la sensibilidad de alguien. Y ya eso es un logro, porque escribes para expresarte, pero quieres transmitir ese sentimiento. Y cuando sabes que alguien recibe ese mensaje y que se conmueve, ahí está el premio. Ahí, por supuesto, cuando te otorgan una estatuilla, un reconocimiento, te dicen palabras maravillosas, ya ahí estás así como ya en el top de la satisfacción humana y profesional, artística. Pero sí llevo un poco eso, ahorita el sentimiento y la certeza de que el arte, esa determinación de tomar la ruta que no es fácil de crear en un mundo tan convulsionado, tan sórdido, con tantas sombras, hacer un poquito de luz con música, con imágenes, con paisajes, con poesía, es un privilegio, y es un privilegio que yo lo estoy disfrutando de manera muy serena, porque hay mucho trabajo por hacer todos los días. Y con la aspiración y el deseo de continuar, por supuesto. Ya tengo algunas ideas en desarrollo de próximos proyectos que tienen que ver con la existencia de una niña, tienen que ver con la mirada hacia el entorno, cómo también el ser humano, cómo busca sobrevivir ante un mundo que está tan deshumanizado. Y también cómo preservar esa cultura, digamos, nativa, ancestral de nuestra Venezuela, del Caribe, de África. Y yo creo que ahí estoy, bueno, haciendo algunos ejercicios de desarrollar la idea para presentar un guión y tomar un nuevo camino. Por ahora, nosotros hemos recibido 3 espacios internacionales. El primero ha sido FemiFest en Guadalupe, es la edición número 30 de ese festival, creado en Guadalupe por mujeres de Guadalupe, que honra y abre el espacio para el cine de autor. Es un festival que yo, bueno, descubrí hace un mes, no tengo un mes de haber regresado,
y obtuvimos ahí un premio muy simbólico, muy representativo, que para mí me pone de rodillas por agradecimiento a la oportunidad. Es un premio que otorga el jurado, un jurado compuesto por mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, y el premio se llama Premio a la Mejor Película Femenil. Femenil significa mujeres de las islas. Y bueno, esta experiencia me ha hecho revalorar la película. La experiencia de recibir el premio femenil a la mejor película me hace reconfigurar mi mirada sobre la película y mi mirada sobre mi propia historia. En la historia de Guiomar Narváez en Amor Sostenido, no solo se habla de la historia profesional de Guiomar, porque esa historia las personas la conocen. Y en algún momento alguien me dijo, ¿por qué tú metes esta cosa personal? Yo narro la historia en primera persona. Y yo decía, bueno, primero, porque es mi historia también. Es mi madre, es mi abuela a quien se le dedica la película, a mi abuela y a mi padre. Es mi historia también, yo la estoy expresando de manera espontánea totalmente. Siento que con Carlos Tavares, el guionista que me acompañó a escribir esta película, logré una armonía en la palabra, en el discurso y en el hilo conductor de la película que me hace sentir muy satisfecha, porque hay poesía, hay palabras que le han brindado a la película en el reconocimiento, que bueno, se ve como una película que puede ser poética y política. Hay una primicia, que es que la película ha sido seleccionada en el Festival Internacional de Cine Femenino de Estambul. Es una noticia grandiosa para nosotros, porque ya tuvo su estreno mundial en Guadalupe, en el Caribe, pero ahora se va a estrenar en Europa. Y Estambul para mí tiene una gran significación, pues mi bisabuela paterna era turca. Entonces, bueno, llevar esa película, presentarla en ese país extraordinario, en esa ciudad con la que hay un desenfreno de cultura, de arte, de historia, para mí es fenomenal, y estoy muy honrada, que deseo hacerlo y sé que lo vamos a lograr, estar allí acompañando la película. Esa película es como mi hija. Entonces, yo digo, oye muchachos, anímense a hacerlo, sean disciplinados, estudien, fórmense y rodéense también de personas que le van a aportar luces. Y tengan esa rigurosidad de entender que, bueno, hay una parte ejecutiva que hacer, hay mucho que desarrollar, escribir cómo lo vas a hacer, y no tienes que disponer tú del presupuesto total. Pero sí es importante que entiendan que, bueno, para acceder a un financiamiento hay que trabajar, hay que arriesgar, y también a veces tocar la puerta de los amigos para que alguien te preste una cámara, que yo lo logré también, porque esas cosas no se olvidan. Y los sueños sí se realizan, los sueños sí se hacen realidad, pero hay que trabajarlos. Los sueños ameritan un poco, sí, de magia, pero ameritan mucha determinación y saber decir que no a algunas puertas que se abren y que no son espacios para ti. ¿Y ahora qué quieres hacer? Y yo le dije, yo lo que quiero es ser pianista. Mi padre me contestó, pero tiene que ser muy buena porque mediocre no sirve. Esta es la historia de mi madre, Guiomar Narváez, y de una vida predestinada. Es una historia de vínculos y regresos, de hilos tejidos alrededor de la historia de la música venezolana. El piano venezolano sin Guiomar Narváez pudiera haber desaparecido. ¿Qué pianista en Venezuela que haga música venezolana no pasó por las manos de la maestra Guiomar Narváez? Es también la historia de mi abuela, la de mi hermana y la mía. Ella no tiene que esforzarse para infundir respeto. Siempre fue independiente.
No se cubre con máscaras, no se exalta antes de salir a escena. Yo me casé en Viena con Mazar Al-Shereida, que me lo presentó la cantante Morela Muñoz. O sea, a mí en la vida todo me lo ha dado la música. Vicente Emilio Sojo desea a la señorita Guiomar Narváez el merecido triunfo que, debido a sus cualidades artísticas, obtendrá en esta noche, para ella inolvidable. Aunque el mundo se esté cayendo, ella es dueña de una serenidad inalterable que a veces me altera. Es imponente la sencillez de su presencia, bien sea sentada en el trono de su piano o comprando pan en la panadería de la esquina. Ser ella misma es su mayor tesoro. Ella es mi madre, la dama del piano venezolano. Mi linda mamacita, quien te tuviera aquí. La artista chilena Sandra Vázquez de la Horra presenta en la Casa del Arte de Múnich, en Alemania, la exposición Soy Energía, una de las muestras más relevantes de su trayectoria y su primera gran retrospectiva institucional en Europa. Su obra ofrece una experiencia profundamente sensorial, donde convergen rituales, creencias y visiones del mundo forjadas entre Chile y Alemania. Conectamos ahora con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado DW en Berlín para que nos cuente más acerca de esta gran exposición. Saludos al estudio y a nuestros amigos televidentes. La exposición Soy Energía de Sandra Vázquez de la Horra, presentada en la Haus der Kunst de Múnich hasta mediados de mayo, explora el arte como una fuerza vital capaz de conectar el cuerpo, la memoria, la espiritualidad y el universo. La artista invita a un encuentro profundo con su mundo simbólico que busca reconciliar al ser humano con la naturaleza y rinde homenaje a la autodeterminación, así como a los derechos humanos y de la mujer. Soy Energía explora una práctica interdisciplinaria que abarca dibujos, pinturas, películas y performances. El título resume la fuerza vital que impregna su trabajo y subraya la manera en que el artista integra perspectivas transnacionales e indígenas, vinculando su herencia chilena con experiencias de vida en Europa. La exposición recorre desde sus primeros trabajos realizados durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en los que el cuerpo aparece fragmentado, hasta instalaciones espaciales que invitan al espectador a caminar, percibir y experimentar la obra desde múltiples ángulos. La muestra en Múnich incluye además por primera vez una selección de videos y performances tempranos en los que aborda temas como la soledad, la separación y el racismo. Vázquez de la Horra, nacida en 1967, estudió comunicación visual en Chile antes de trasladarse a Alemania en la década de 1990, donde continuó su formación en la Academia de Arte de Düsseldorf y en la Escuela Superior de Arte y Medios de Colonia. Desde entonces vive y trabaja en Berlín, reflejando en su obra tanto su historia personal como la memoria colectiva marcada por la migración, la opresión y la resistencia. Un elemento distintivo de su práctica es el trabajo con materiales orgánicos, en particular la cera de abeja que utiliza desde 1997 para impregnar sus dibujos y otorgarles densidad y una dimensión casi ritual. Cabe destacar que Sandra Vázquez de la Horra ha participado en importantes exposiciones internacionales, incluida la Bienal de Venecia de 2022. En 2023 fue galardonada con el prestigioso premio Käthe Kollwitz, reconocimiento que confirma su poderosa voz dentro del arte contemporáneo. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un gran saludo desde Berlín. Evelyn Alemán de DW. Hola, soy Javier Vivas, curador de la muestra Compás de la Materia, el Vals del Artificio, una exhibición que he tenido el gusto de curar, donde he puesto en diálogo
a más de 20 artistas de la región de Mérida y parte de los Andes, en donde establezco ciertos discursos y mecanismos para entender un poco y aproximarnos hacia la producción de la región. Justamente el título hace alusión a entender el vals andino como una metáfora que establece un rigor y tiene una estructura que me ha permitido profundizar y adentrarme hacia la creación de todos estos artistas que están acá reunidos. Justamente esta exposición está respaldada por el apoyo de la Galería Cercone y Caracas Campus en su sede en la Trinidad, donde hemos podido establecer este discurso y poner en diálogo a todos estos artistas. El inicio de la exposición abre con el trabajo de María Eugenia Dávila y Eduardo Portillo, conocidos como Morera, y establece esa tradición con el textil, y a partir de allí hace un reconocimiento dentro de la historia de la abstracción venezolana. Y justamente a mí me pareció interesante poner en diálogo dos artistas que dentro de su planteamiento y su discurso tienen una cercanía desde lo formal. Evidentemente las obras en sí son bastante distintas, pero hay una formalidad que guardan entre sí, que establece un poco ese sentido de rigor que yo estoy tratando de establecer, valga la redundancia, en la muestra. Hay una intención desde mi punto de vista, donde necesito poner en diálogo el hecho de entender el concepto del hacer como una herramienta que va más allá del hacer, de entender el hacer con las manos. O sea, quiero alejarme de esa perspectiva que normalmente los artistas pueden tener y establecerlos dentro de un parámetro donde se entienda el hacer como un hecho y una manifestación intelectual, porque es allí donde se genera lo que yo considero el artificio. Es esa especie de magia y de entrega y de reconocimiento para, a través de la materia, poder construir una imagen o una pieza que pueda como que dialogar con el entorno, ¿no? Entonces justamente entender el tema del vals andino me llevó a mí a establecer tres grupos que se establecen como tres estructuras. Está el inicio, que es la intuición, que hay un grupo de artistas que he seleccionado, que he puesto en diálogo. Está el oficio y está el artificio, que este último es donde yo me permito explorar temas que van más hacia los nuevos medios, la fotografía, el arte digital, y a partir de allí ponerlos en contraste con maestros como es el caso de Jesús Guerrero o el caso de María Eugenia y Eduardo Portillo. Justamente dentro de lo que he estado planteando, una de las piezas que entra en esta discusión para mí ha sido fundamental incorporar el trabajo de Aureliano Contreras, un artista que compartió clases conmigo. Hay un vínculo de taller y de amistad, y justamente es la oportunidad para mí de posicionarlo en esta exposición y de que de alguna manera pueda tener un discurso sensible y bastante honesto en relación a la obra de su papá, que es Franco Contreras. Dentro de la selección hay un grupo de orfebres que he podido reunir acá. Justamente Gustavo y Noelita son artistas que orbitan alrededor de la escuela y de la facultad de Tovar, el núcleo de Tovar de la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes. Y una de las cosas que me propuse acá fue abrir ese diálogo lo más amplio posible, donde pudiera incorporar no solo trabajo de pintura o de escultura, sino que integrar también las aproximaciones
digamos, desde la escultura hacia la joyería. Entonces, justamente aquí hay un trabajo que expresa muy bien eso. Gustavo Contreras es profesor del área de expresión tridimensional en la Facultad de Arte de Tovar. Y a ellos dos los acompaña la artista Andrea Guerra, que establece un discurso dentro de su investigación con la modernidad y el trabajo de los materiales. Justamente el trabajo de Onay Quiñones hace parte de este diálogo, un artista oriundo de Tovar. Recientemente ganó un premio bastante importante en el Salón Jóvenes Confía. Y bueno, justamente aquí entra esa necesidad de entender el paisaje desde el rigor de la escultura. Más allá de la representación formal de la montaña, es entender cómo se construye o cómo se vive la montaña. Entonces, esta pintura establece esos mecanismos para poder comprender, más allá de esa herencia bucólica o esa perspectiva bucólica que encierra un poco el mundo andino, llevarlo a un plano mucho más formal y mucho más riguroso, porque justamente esa era la necesidad, era como reunir todos estos discursos para sacarlos de esa ensoñación y ampliarlos a un contexto mucho más contemporáneo, mucho más global. Acá estamos con la obra de Isaías Pérez, un artista merideño que reside en el pueblo de Cacute, en el Páramo. Esta es una oportunidad también bastante vital para poder visibilizar artistas nuevos, jóvenes, nobles, que tienen propuestas que desde mi perspectiva son lo suficientemente serias y concisas para poder entrar en este diálogo. Una de las necesidades para mí era también entender el espacio de Caracas Campus y la plataforma de Chercone Gallery como una vitrina para evidenciar este tipo de trabajos que son poco conocidos. Las cerámicas que están registrando en este momento forman parte de una exploración del artista Vidal Manzanilla. Vidal es un artista oriundo de Valera, reside actualmente en el pueblo de Tovar, y acá hay una aproximación hacia un bodegón a través de la técnica de la cerámica, con una cercanía hacia el surrealismo, entendiendo la cosmogonía también del campo. La estructura de las piezas vienen siendo manzanas donde él interviene y desarrolla y explora no solo el trabajo con el barro, sino con el grés y los esmaltes. Este es el trabajo de Keila Torres y Darwin Molina. Ellos son conocidos como Micucerámica, tienen un taller establecido en el Caucho, en la ciudad de Mérida, a partir de la exploración que tuvieron ambos en la carrera de diseño industrial. Ellos fundan este proyecto llamado Micucerámica, donde hacen como una especie de inserción hacia el mundo gastronómico, empiezan a establecer una relación a través de la cerámica utilitaria, donde han podido experimentar con distintos tipos de quemas, técnicas que están como muy arraigadas al mundo de la cerámica, y a partir de esto pueden como que aproximarse también desde una óptica un poco más artística y contemporánea.